Pueden tomar asiento. Hoy le llamamos encontrando tesoros en la oscuridad. Y hay un pasaje en 2 de Samuel 22:12 dice: se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densas nubes de lluvia. Vamos a hablar sobre encontrando tesoros en la oscuridad. Vamos a hablar de que en ese momento crítico de su vida, ¿verdad? En ese momento difícil de su vida, por el que usted atravesó o está atravesando, ¿cómo usted puede encontrar un tesoro? Y yo les quiero hacer una pregunta esta noche. Si no la quiere levantar, no la levante, o no la levante, simplemente es una pregunta. Si usted tiene un diamante, ¿verdad? Si usted tiene un diamante que le regaló su pareja, al menos yo sé de una persona, ¿verdad?, que le regalaron un diamante, que están aquí esta noche. Pero si su pareja le regaló un diamante, especialmente las mujeres, ¿verdad?, ¿saben qué es la relación entre el diamante y la mujer? Se hacen amigas para toda la vida. Eso es lo que sucede con el diamante y la mujer. Pero cuando ustedes estudian acerca de esta cosa tan preciosa, lo que es el diamante, que obviamente son muy caros también, estos diamantes no se hacen en la superficie. El diamante se hace a 150 o 200 kilómetros abajo de la tierra. No podemos llegar ahí. O sea, los seres humanos no llegamos ahí. Y lo que hace el proceso del diamante es que el carbón se cambia en una molécula cúbica, y ese proceso que viene a ser el diamante, ese carbón que se hace una molécula cúbica, se viene a transformar en un diamante. Ese proceso tarda mucho tiempo, tarda muchos años, y se requiere que esté a una temperatura de 900 a 1300 grados centígrados. Usted y yo no la podemos sobrevivir. Ese diamante se hace en el fondo de la tierra, en lo profundo de la tierra. Así que, ¿cómo es que llega el diamante aquí? Bueno, el diamante, la manera como llega a la superficie es que cuando los volcanes hacen erupción, traen esa piedra donde está incrustada la piedra de diamante, y es como llega a la superficie. Entonces ya aquí lo muelen, lo pulen y sacan esas piedras que son muy caras, y que el diamante se viene a ser muy amiga y muy amigo de la mujer. El diamante se hace en un lugar completamente oscuro. Pero quiero usar esta ilustración del diamante, como en la oscuridad se hace algo tan precioso y tan valorado como lo es el diamante. Hay un pasaje de la Escritura que dice, Isaías 45, versículo 3, te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Lo que está diciendo Isaías aquí es que esta nación judía va a ser prácticamente gobernada por un hombre gentil, un rey que no era judío, y su nombre fue Ciro el Persa. Dios utiliza a este rey no judío para librar a los hebreos de la esclavitud en Babilonia. Acuérdense que los hebreos fueron esclavos en Babilonia por Nabucodonosor por alrededor de 70 años. Y este rey medo-persa, Ciro el Persa, ¿verdad?, él los libera, ¿verdad? Y el capítulo 45 de Isaías habla de todo este proceso, todo este suceso. Pero también el profeta dice en este capítulo que para que este hombre, este rey que no era judío, llegara a ser inmensamente rico y poder liberar a los judíos, él fue y desenterró tesoros que estaban escondidos. Los desenterró y con eso hizo una fortuna
¿verdad? Para después hacer un imperio, pero Dios era el que estaba atrás de este rey. Este pueblo es liberado. Para que este rey pudiera haber obtenido todos sus tesoros, tuvo que cavar muchas profundidades para desenterrar todos estos tesoros. Acuérdense que en el pasado, quizás sus abuelas, sus abuelos, como los míos, a lo mejor enterraban el dinero en pozos, hacían pozos y ahí los escondían. Bueno, es exactamente lo que hizo este rey, desenterró esos tesoros. Este rey Ciro, el persa, encontró tesoros enterrados, literalmente enterrado, que lo hicieron completamente rico a este hombre, que es lo que le permitió hacer las conquistas y cumplir con el llamado que Dios le había dado en su vida. Así que Dios, déjame decirle, es capaz de enriquecer a todos con riquezas espirituales que se almacenan en lugares insospechados, en lugares oscuros, en lugares de sufrimiento. Pero Dios utiliza esas riquezas como las usó en este rey para un propósito de Dios, en el plan de Dios. Esas riquezas están ocultas en medio quizás de su pasado, en medio quizás de su sufrimiento, en medio quizás de que su infancia creció sin sus padres. Como en esa oscuridad de su vida hay algo que Dios puede desenterrar de tu vida para algo bueno. Lo que nos están diciendo estos pasajes que leímos es que Dios dice en estos versículos que si podemos esperar en Dios en esos momentos oscuros, que podemos nosotros esperar en Dios en la oscuridad en nuestras vidas, que podemos encontrar la luz en esos momentos oscuros de nuestra vida. Así que lo que vamos a ver hoy es saber y esperar en Dios, que tiene el poder de intervenir en la oscuridad. Acuérdense que la Navidad, que estamos muy cerca, las tinieblas no fueron a la luz. ¿Qué sucedió? La luz vino a las tinieblas, porque sus obras eran malas, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo hallar esa luz en medio de la oscuridad? En medio de una situación de divorcio, de infidelidad, en medio de una situación de enfermedad, en momentos críticos en tu vida, ¿cómo encontrar la luz en medio de la oscuridad? Y podemos aprender esto bíblicamente. La primera cosa que aprendemos es esperar que Dios tiene tesoros escondidos en la oscuridad del sufrimiento. Apréndase esto. Dios tiene tesoros escondidos en la oscuridad del sufrimiento. En Job capítulo 23, versículo 10, dice: Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. O sea que Job dice que en las pruebas del sufrimiento, algo realmente hermoso tiene el potencial de ser formado. El oro, el diamante. ¿Cómo se forma el diamante? Está diciendo que estos tesoros y las riquezas son de oro o de diamante. Son realmente las bendiciones en los líos de nuestras vidas. En un momento dado en nuestras vidas, estas cosas inesperadas que se producen en medio de las cosas horribles y terribles, eventos y momentos catastróficos en los que nos encontramos, son la luz que llega en medio de la oscuridad. A veces estos tesoros, estas cosas buenas, vienen sin que nosotros movamos un dedo. Llegan,
solamente aterrizan. Muchas veces, sin embargo, ustedes y yo tenemos que buscar los tesoros. Usted y yo vamos a tener que poner algún esfuerzo para encontrar dónde están esas riquezas. En lugares secretos. Pero al igual que Ciro, él tuvo que escarbar para sacar esos tesoros, esas riquezas. Al igual que el diamante que tiene que salir de tanta profundidad. Toneladas métricas se sacan de tierra para sacar un pequeño diamante. Así también en nuestras vidas, en la oscuridad extrema, cuando el sufrimiento es tan profundo, cuando las cosas que estamos atravesando son tan dolorosas, el esfuerzo para buscar una bendición en un desastre es enorme. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron o están buscando la bendición de Dios en ese momento crítico de tu vida? Cuando un familiar tuyo ya no está. Parece que se necesita toda la energía que tenemos para encontrar el bien escondido en el problema, en el quebrantamiento de nuestras vidas. Pero déjeme decirle que Dios lo ha diseñado de tal manera que necesitamos desesperadamente una comunidad. Necesitamos estar en relación, necesitamos estar en el lugar con aquellas personas que nos sentimos queridos y apreciados en esos momentos críticos en nuestra vida. La mejor manera de confrontar la oscuridad no es a solas, es juntos. Es acerca de tomar una decisión. Es una emoción que te golpea de repente. Hermanos, en estos versículos que hemos leído, Dios nos enseña a encontrar tesoros en la oscuridad. Me pregunto si usted está pensando en alguno de esos problemas o tesoros en su vida que usted ha experimentado. El dolor, la pérdida de un ser querido, podía ser la pérdida de un empleo, podría ser la pérdida de una amistad, la pérdida de la salud, podría ser la pérdida de las finanzas, podría ser cualquier pérdida. Pero en esa oscuridad buscamos los tesoros que se esconden ahí. Dice la Escritura que Él nos da tesoros en la oscuridad, riquezas para que sepas. Anoten esto y déjeme decírselo otra vez, para que nosotros sepamos que Dios nos da tesoros, estas riquezas de algo tan importante en medio del sufrimiento. Cuando tú atraviesas el sufrimiento, cuando tú atraviesas el dolor, cuando tú atraviesas todas estas circunstancias difíciles en tu vida, Dios tiene el poder para intervenir en nuestra oscuridad. Cuando tú las atraviesas, esta es la segunda cosa que nosotros aprendemos para encontrar tesoros en la oscuridad. Dios tiene el poder para intervenir en nuestra oscuridad. Él se revela a sí mismo en este versículo y dice: yo soy el Señor, Dios de Israel. Él dice: yo soy Dios y no hay nadie como yo. Dios es trascendente. Eso significa que está sobre mí, está sobre el espacio. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Los caminos de Dios no son mis caminos. Dios es mayor que el universo que nosotros podemos ocupar. No hay nadie como Dios. Él es el único ser que puede decir que es trascendente y que nadie puede ser comparado con Él. Fíjese lo que dice el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Dice: el alto y majestuoso, que vive en la eternidad.
El santo dice: y yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. La Biblia lo identifica como un lugar alto, como un lugar sublime que vive en la eternidad. No hay un ser humano que pueda decir esto de sí mismo. No hay nadie más sino solamente el único Dios trascendente, que está por encima de todo. Él es el único que habita en la eternidad. Él es el único enorme y es poderoso y puede intervenir en las tinieblas de una manera que solamente un Dios trascendente lo puede hacer. Yo creo que todos tenemos historias que contar en nuestras vidas. Si tú miras el lado positivo, el lado bueno de esas historias que sucedieron en tu vida, cuando tú no elegiste los padres que tuviste, cuando tú no elegiste ciertas cosas en tu vida, tú no elegiste nacer en las condiciones que naciste, ¿cómo poder aprender en esa oscuridad que hay tesoros que Dios tiene para nosotros? Cuando Dios no intervino en la muerte de tu hijo, cuando Dios no intervino en tu divorcio, cuando Dios no intervino en la infidelidad de tu pareja, cuando Dios no intervino en el cáncer familiar. Así que en tu oscuridad, pídele a este grande, enorme, gigante, masivo, trascendente, fuerte, poderoso Dios que intervenga, que se interponga. Él mismo en la oscuridad, porque lo que ustedes y su familia están pasando, la única manera es pedirle que intervenga de manera que solamente Dios lo puede hacer. Y Él tiene el crédito para hacerlo. Dios interviene como Él quiere intervenir. ¿Qué haces cuando Dios no interviene? Esto nos lleva a la próxima cosa que necesitamos saber para encontrar tesoros en la oscuridad. Dios está cerca de nosotros en nuestra oscuridad. Ya sea que a veces Dios interviene milagrosamente o no, Dios está cerca de nosotros en nuestra oscuridad. Este versículo dice: el que te llama por tu nombre. Dios nos dice que nos va a dar tesoros en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy majestuoso, yo soy trascendente, dice el Señor. El Dios de Israel te va a llamar por tu nombre. Dios es un Dios que está cerca. Dios es un Dios vivo y real. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 27 dice: a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando Dios dio la profecía de Jesucristo al profeta Isaías, Él dijo: lo llamarás Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. Dios tiene riquezas ocultas en la oscuridad, en el tiempo de sufrimiento. Este Dios es tan gigantesco, es tan enorme, este Dios es tan poderoso que puede Dios trascender e intervenir en nuestras vidas. Dios es un Dios personal. Y cuando sabemos que Dios ha ocultado riquezas en tiempos oscuros, cuando sabemos que es lo suficiente grande y lo suficientemente poderoso para ser parte de nuestras vidas de manera milagrosa, cuando Él quiere que nos acerquemos a Él, este Dios personal, este Dios íntimo nos conoce por nuestro nombre. ¿Sabe? Ahorita estaba saludando a los hermanos
Saludé al hermano Roberto Macedo. Y en ese momento que dije saludo, una niña estaba acostada en sus brazos. Ya saben quién es Génesis, ¿verdad? Oyó mi voz y ¿sabe qué es lo primero que hizo? Extendió su mano. Es una niña. Hermanos, Dios lo hace con nosotros. Dios lo hace con nosotros. Y al revés, cuando tú oigas a Dios, extiende tu mano. Y en ese momento difícil de tu vida, Dios te saca aunque te estés hundiendo. Dios te libera en ese pozo oscuro, quizás no con leones, pero con heridas de tu pasado. Dios te rescata de todas estas cosas que te duelen todavía en tu vida. Dice el Salmos, dice en la Escritura, en el libro de Job, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job estaba en una búsqueda intencional de las bendiciones de Dios en medio de sus desastres. Con ese gozo, Job estaba cubriendo su dolor. Job estaba proclamando en medio de la oscuridad que él estaba atravesando, estaba proclamando a Dios su fe. Él lo estaba experimentando y lo estaba diciendo. Sus hijos fueron asesinados. Él perdió todos sus bienes. Y por último, él tuvo una enfermedad. Pero aún en ese momento oscuro de su vida, Job intencionalmente estaba buscando las bendiciones escondidas de Dios en medio del sufrimiento. La adoración es un tesoro en la oscuridad. Si usted está atravesando por una época oscura y estás pasando por un momento de sufrimiento, si usted se siente como aquellos versículos que le mencioné al principio, que Dios se ha escondido en un manto de oscuridad y ha puesto algo impasible en su camino y no puede pasar a menos de que haya algo de luz en la oscuridad. Si te sientes morir, la adoración es un tesoro en la oscuridad. Él es un Dios bueno, Él es un Dios amoroso, Él es un Dios poderoso. Él nota cada detalle de tu vida. Él está en control. Él tiene un plan para tus vidas. Él nos protege. Dice Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Habacuc expresó la adoración a Dios en la oscuridad en una forma especial. Dice la Escritura: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Usted y yo elige ver al único Dios soberano, al único Dios trascendente. En medio de todos estos problemas que parece que no sales, que parece que no hayas la solución, es lo que está diciendo el profeta Habacuc. Aunque no tengas un sueldo tan generoso, aunque no tengas a lo mejor tu pareja tan comprensiva,
Aunque no tengas completamente esa luz que estás buscando, Dios sí puede manifestarse en esta oscuridad. Es lo que Habacuc está diciendo. Y Job dijo, si me muero, yo confío en ti. Esa es la posición de estos hombres. El último pasaje que leo, hermanos, es Salmos 23:4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Hermanos, la muerte está a nuestro alrededor todo el tiempo. Levanten su mano. ¿Quién de ustedes han perdido un familiar querido? Levanten su mano. Hágalo. Levántela. Sí, hermanos. La muerte está a nuestro alrededor todo el tiempo. Aunque cruces, aunque pases por ese valle oscuro, confía que hay un rayo de luz en la oscuridad. El valle oscuro, sin embargo, es un lugar tenebroso. Pero Dios también se revela a sí mismo. Y no tienes por qué temer. No tienes por qué tener miedo. Dios te está guardando en ese camino. Un tesoro en ese valle oscuro. El Salmo 18, versículo 28 dice, Dios mío, tú alumbras mi vida. Tú iluminas mi oscuridad. Estos pasajes se dicen cuando experimentas una fe completa, una fe total, cuando estás viviendo esos momentos oscuros en tu vida, cuando no hay el momento más mínimo de rayo de luz. Aquí hay que decidirse con fe para cruzar ese valle oscuro. Isaías capítulo 50, versículo 10 dice, si caminan en la oscuridad, sin un rayo de luz, pongan su confianza en el Señor y apóyense en su Dios. Algunos de ustedes están luchando profundamente con la depresión, con la ansiedad. Algunos de ustedes, en vez de dormir de noche, no puedes dormir y te la pasas despierto. Están encontrando momentos difíciles, abrumadores, desoladores. Hermanos, algunos de ustedes simplemente están viviendo una vida, solo siguen nadando, solo están viviendo quizás de acuerdo a la corriente de una vida o de la sociedad. Déjeme decirle que en medio de toda esa oscuridad que se interpone entre ustedes y Dios, donde el aterrador miedo, hermanos, puede dejarlos completamente vacíos y no sabes qué hacer al respecto. La Biblia dice, si caminan en la oscuridad, sin un rayo de luz, pongan su confianza en el Señor, apóyense en su Dios. Hay otras personas que están caminando en la oscuridad, pero ustedes caminan con Dios. Cuando Jesús vino a este mundo, vino porque en este mundo estaba completamente en tinieblas. Había una religión que profetizó y hablaba de él, como hoy en día hay tantas religiones, pero estaban muy lejos de la luz. Pero en medio de toda esa oscuridad vino la única luz, la única verdad, la única vida se manifestó en este mundo, Dios hecho carne. Y ese verdadero Dios hecho carne es el único que nos puede dar ese rayo de luz en medio de ese matrimonio que ya no está encontrando una razón para hacer un matrimonio.
En medio de ese hijo, de esa hija que ya no tiene una razón para estudiar, para prepararse, para tener una mejor dirección en su vida. Cuando ya no tiene las fuerzas para seguir adelante, en esa oscuridad es cuando Dios se especializa. Cuando tus ojos ya no miran más que oscuridad, Dios te da la luz de nuevo. Vamos a cantar esta alabanza. Y si en medio de esta alabanza usted quiere entregar su vida a Jesús, venga al frente, puestos de pie. Usted que no ha entregado su vida a Jesús, ¿no quisiera usted entregar su vida a Cristo? Decirle: Jesús, esta es mi vida y yo la entrego a ti.